presidente de la Sociedad de Patología de Salta. Bienvenido, doctor. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor. Un placer tenerlo con nosotras, ¿eh? Bueno, igualmente. Primero queríamos agradecerle su presencia y segundo preguntarle, creo que hay mucha ignorancia y mucho desconocimiento. La gente no sabe qué es un patólogo o cuál es la función que cumple un patólogo. Sí, la especialidad, que quizás sea por dos razones. Sí. Patólogos hay pocos en la Argentina y en el mundo. Ajá. Es una especialidad muy complicada, muy desafiante. El gran desafío que tiene es la actualización. Es una especialidad muy dinámica, va cambiando permanentemente. Y el patólogo que trata de ser buen patólogo tiene que invertir mucho tiempo en estudiar. Y eso implica tanto la parte bibliográfica personal como la actualización en congresos, en reuniones, en jornadas nacionales, internacionales. Y bueno, eso es una de las razones por las cuales en el mundo hay pocos patólogos. Pero desde el punto de vista de la proporción, está calculado por la Organización Mundial de la Salud que para una población como la de Salta, el número de patólogos que hay en este momento está equilibrado. Perfecto. ¿Y cuál es la función que cumple un anatomopatólogo? El anatomopatólogo es el encargado dentro del grupo médico que atiende un paciente de elaborar el diagnóstico final. Sí. Un ejemplo. Eso, sí. Por ejemplo, usted tiene una lesión en la piel, va a un dermatólogo, el dermatólogo la mira con una lupa o con una lupa especial que aumenta muchas veces y nota alguna irregularidad, algo que le haga sospechar que puede ser algo que no sea benigno. Entonces se hace la extirpación y ese fragmento es el que llega al patólogo, al laboratorio de patología, para que el anatomopatólogo haga el estudio. Para hacer ese estudio no es que llega el fragmento, lo mira así o le pone una lupa y dice es benigno o maligno. Claro, no, hay todo un procesamiento interno dentro del laboratorio en donde el equipamiento, la tecnología, la infraestructura, la parte técnica, es decir, el recurso humano técnico tiene que tener buen nivel, tiene que tener un título universitario, y luego de ese procesamiento el patólogo recibe un portaobjetos a donde está el tejido seccionado en una cosa mínima, coloreado, lo coloca en el microscopio y elabora, en base a su conocimiento que tiene dentro de la cabeza, si esa lesión, primero qué es, y segundo, ponerle el nombre y el apellido a esa lesión, para que el paciente retire ese estudio, ese resultado, vuelva de nuevo a su médico de cabecera o dermatólogo o gastroenterólogo o quien haya obtenido ese material para interiorizarse de qué es. Y el resultado puede ser benigno, infeccioso, metabólico o maligno. Perfecto. Ahora, doctor, seguramente no en todos los casos se debe requerir un patólogo, ¿no? ¿En qué casos puntuales, por ejemplo, sí o sí se requiere la participación de ustedes? Bueno, en una gran mayoría de lesiones, cualquier lesión que, según la Organización Mundial de la Salud, cualquier lesión u tejido que se extrae de una persona, de un humano, debería ser estudiada. Pero, ¿qué es lo más común? La operan en una emergencia o en una cirugía programada de una vesícula biliar, eso tiene que ir al laboratorio de patología para que muchas veces en la morfología macroscópica no se ve nada, pero en el microscopio hay una lesión, que puede ser premaligna o maligna. Entonces, eso ayuda al control posterior del paciente. Como eso, un apéndice, una lesión de ovario, un tumor de mama, un ganglio, lo que fuera, debe ser cualquier parte del cuerpo que haya sido extraída con la posibilidad de que eso pueda llegar a tener alguna implicancia desde el punto de vista biológico, que el patólogo es quien firma ese diagnóstico para poder actuar sobre el paciente. Doctor, quiero preguntarle por el Papa Nicolau. En mi caso, bueno, hace unos años atrás
Fui una ginecóloga, me hizo la extracción y la misma ginecóloga me hizo el análisis y el diagnóstico de ese Papa Nicolau. Después, con el tiempo, me enteré que el ginecólogo tiene que sacar la muestra y que el patólogo es quien tiene que diagnosticar ese Papa Nicolau. ¿Es así? Es así, y justamente yo pensé que me convocaban para conversar sobre este tema. Yo estuve... También de todo, bueno, de todo queremos dialogar. Es la primera vez que lo tenemos, doctora, así que bueno. Me van a sacar el jugo entonces. Sí, señor. Bueno, contestando puntualmente Sí. lo que usted me pregunta, desde hace un tiempo el Ministerio de Salud de la Nación está embarcado en un desafío muy grande. Primero vamos a hacer una especie de generalización. El diagnóstico, es decir, el cáncer de cuello de la matriz o Sí. del útero, Sí, es una de las patologías, los flagelos más graves que tiene, por lo general, los países latinoamericanos o los que están con mucho nivel de pobreza, mucho nivel de indigencia, son los países que más afectados están. Esto está muy bien estudiado en los países desarrollados y también en algunos países latinoamericanos en donde se ha profundizado ese estudio. ¿Por qué? Porque se ha demostrado ya desde hace muchas décadas de que con un diagnóstico oportuno y temprano, esa enfermedad que es mortal va a ser curada. Y estamos hablando, me arriesgo en el término, de curar un cáncer. Este tipo de lesiones tienen una etapa muy larga de desarrollo. Esa etapa de desarrollo pueden llegar a ser 5, 6, 7, 10 años sí, hasta que aparece la lesión maligna. sí. ¿Qué es lo que está tratando de hacer el Ministerio de Salud de la Nación? Esta ya es el sexto seminario internacional. Se convoca gente que tiene, si pudieran traerme un poquito de agua, Sí, ahí le acercamos agüita. que tiene ya experiencia en este tipo de desarrollo Sí. y de detección de estas lesiones. Reiteramos, cuando es detectada a tiempo, Sí, se cura. Claro. Entonces, durante muchos años en la Argentina, en Salta y en todas las provincias argentinas, se han hecho planes de detección precoz de cáncer Sí, que no llegan a ningún resultado. ¿Por qué? Porque es un gran esfuerzo, una movilización de mucha gente, se crea una expectativa en los pacientes, el resultado nunca llega, no se puede hacer un campañas que seguimiento. están haciendo ahora, sobre todo con las chicas pequeñitas, estas campañas de vacunación, de prevención Sí, de este eso- tipo, ¿esto suma? Suma Ah, y muchísimo. bien, Eso bien. lo vamos a ver, va a tener un impacto dentro de unos 20 años. Gracias. Dentro de unos 20 años, Perfecto. 25 años, vamos a ver cómo va a disminuir la tasa de prevalencia de esta enfermedad. Ajá. Perfecto. Bueno, no deja de ser algo positivo a lo que suma, o sea, es una medida acertada, digamos, Justamente. proyectándonos de acá adelante. Entonces, ¿el Ministerio qué está haciendo? Ha elegido las provincias donde mayor cantidad de cáncer de cuello se diagnostica por año. Ujú. Por ejemplo, Chaco, Formosa, Corrientes, Jujuy, Salta. Son provincias donde es llamativa la cantidad de lesiones malignas en el cuello de las mujeres. Cuando el Ministerio es desde hace unos 6, 7 años que está trabajando en esto, armando una estructura no solamente de médicos, sino de paramédicos, para poder tener una estrategia se llama de tamizaje. El tamizaje, si ustedes se acuerdan de sus abuelas, pasaban la harina en un tamiz Sí, Sí. claro. para que las Se impurezas sigue usando, quedaran. en la Y se cocina. sigue usando. Sí. Perfecto. Bueno, la palabra tamizaje es eso, justamente, cernir toda la población para detectar dónde está la lesión inicial para poder hacer un tratamiento y curarla a la paciente. Ese es el Perfecto, objetivo. Perfecto. Como hubo tantos ensayos fallidos, la decisión del Ministerio, y tiene un sello de perdurabilidad, porque nuestra lamentable Argentina es
lo que hace bien esta administración, Sí. después se inicia todo cuando Sí, viene otra sí, administración. totalmente. Aparentemente No se tiene continúa. un sello de continuidad. Ok. Venga quien venga, Ok. dentro de 10, 15, 20 años se va a seguir haciendo Ok. esto. Se ha avanzado muchísimo. Yo soy un sorprendido porque se convoca gente de mucha experiencia. Una de las convocadas es la doctora Christine Bergeron de París. Yo tuve la fortuna, la suerte de poder estar trabajando con ella en su instituto en París, en donde tienen, y me voy acercando a la pregunta Sí. suya, ellos tienen el control, viene a ser cruzado de tanto la biopsia como la citología. Ajá. Primero, ellos lograron tener una gran experiencia en la detección y después en el estudio del tejido. Es decir, que tienen un lugar donde tienen todos los Papanicolau, Sí. por decirle el nombre, Sí. y todas las biopsias de esas pacientes en donde se detectó algo. Ajá. Perfecto. Ese cruzamiento es lo que debe hacer todo laboratorio de anatomía patológica del mundo. Perfecto. Y así lo hace. El problema en Salta, y me acerco a la respuesta, Sí. es que desde el Colegio de Médicos Sí. se sigue habilitando a profesionales médicos no patólogos para que hagan este estudio. Tal cual. Y ese estudio de tamizaje es la detección temprana de la lesión. Ajá. El no patólogo no está en óptimas condiciones, como lo dice la Organización Mundial de la Salud, Sí. la Unión Internacional contra el Cáncer. Doctor, entonces Sí. nosotros frente a un examen así, la mujer puede decirle a su ginecólogo, mire doctor, yo quiero que esto me lo analice un patólogo. Claro, damos un ¿Se ejemplo. puede pedir eso? Por supuesto, está en Ajá. todo su derecho. Perfecto. Si usted tiene una gastritis, ¿a quién va a ir? Un gastroenterólogo. Claro. No va a ir al traumatólogo. Si usted necesita un diagnóstico, va a ir al patólogo, Claro. porque es el que diagnostica, o el tejido o la célula. Claro. Y eso está estipulado así por las sociedades científicas nacionales Sí. e internacionales. Doctor, ¿y ustedes trabajan con consultorio propio, trabajan en clínicas, en hospitales? O sea, Exacto. ¿cómo se encuentra de Bueno, alguna manera? uno de los motivos por los cuales Sí. Salta no pudo ser la experiencia y se trasladó a Jujuy la primera experiencia, que me gustaría profundizarla porque es muy interesante y es producto de esto, es justamente eso. El hospital más importante de Salta, que es el Hospital San Bernardo, Sí. tiene un servicio de patología completo en donde el servicio de citología o de citodiagnóstico está separado. En cualquier hospital del planeta usted tiene el laboratorio de patología, dos áreas fundamentales. Una, la de la histopatología, que es la que estudia el tejido Sí. o la biopsia, Sí. para que nos entendamos. Y otro sector que estudia las células, se llama sector citopatología. Eso en Salta, en el Hospital San Bernardo, no así en otros hospitales, pero el San Bernardo es el hospital escuela, hacen residencia, hacen pasantía estudiantes de medicina. Sin embargo, hay dos cabezas que no están conectadas. Entonces hay un grave problema. No estar incorporado el servicio de citología Claro. al servicio de anatomía patológica crea una zona de duda, de gris, etc. Eso lo venimos padeciendo desde hace 30 años. Perfecto. La sociedad que estoy presidiendo en Salta, desde hace más de 20 o 25 años, le pide, le solicita, le sugiere, no Sí. sabe cómo hacer ya al colegio de médicos Claro. para que decida de Sí. que esto debe ser así, Sí. para beneficio de la población. Claro. Diagnosticar un cáncer de cuello uterino por un patólogo o por cualquier otra persona no es difícil, Claro. es muy fácil. ¿Por qué? Si yo a mi nieta o a cualquiera, a ustedes, las pongo frente a un microscopio y les digo, esta es una célula maligna, y ustedes la van a encontrar, porque es Ajá. totalmente distinta a la Diferente. célula benigna. Pero ¿qué pasa? Sí. Hay una serie de pasos previos que son lesiones premalignas. Ajá.
que esas son las difíciles de detectar. Claro. Perfecto. Entonces sucede que llega un paciente al laboratorio, al consultorio o al servicio de salud pública y le dice, pero si yo me hacía el estudio todos los años Y o no cada 6 no me meses detectaban nada. y ahora tengo un cáncer. Claro. 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 Esa es la explicación, no es ninguna ciencia oculta, Ok, es una perfecto. cosa muy simple. Claro. Bueno, doctor, lo vamos a tener que invitar en Invitar otra de nuevo. oportunidad. Tenemos un montón de cosas para hablar con usted, no tenemos tanto tiempo. La así verdad que yo creo que primero felicitarlas por la inquietud y Gracias. segundo decirles que hay muchas cosas para decir Sin sobre duda. este y sobre otros Sí, temas. sí. El objetivo principal es que la gente le pierda el miedo a la palabra cáncer como lograron en otros países. Exactamente. Doctor, lo dejamos ya, lo comprometemos para una Yo próxima estoy vez, ¿eh? a disponibilidad. Bueno, Bueno. un placer conocerlo. Bueno, muy Muchísimas bien, gracias, muy les amable. regalamos unos alfajores por Muy haber bien, venido. para la dieta. Para Bueno. la dieta, para que se cuide un poquito, ¿eh? Muchas Bueno, gracias. muy Placer amable. tenerlo, doctor.